Los malditos. Capítulo 1. Entre fieras. Parte 1. En una república de América Latina, que no era lo bastante grande como para ser localizada en los mapas de primas a primeras, pero no tan diminuta como para compararla con alguna isla antillana, por enésima vez en su historia, un presidente era depuesto, y en su lugar pasaba a tomar las riendas de la nación alguien que pudiera darle gobernabilidad, jerga política que en la práctica quería decir no interferir en los asuntos de las familias e individuos que sostenían, algunos desde hace casi 2 siglos, la economía del país. Aquel golpe de estado, no obstante, tenía un significado especial para la gente, pues había transcurrido poco más de un cuarto de siglo sin que se usurpara el poder de este modo. Las nuevas generaciones estaban acostumbradas a la idea de ver, hasta el final, a presidentes democráticamente electos en sus puestos, así les llovieran críticas por el mediocre desempeño de sus administraciones. Para eso se había peleado una guerra civil. Para eso se había derramado, durante la etapa final de la Guerra Fría, la sangre de decenas de miles de ciudadanos durante casi 10 años. La nación había quedado en ruinas, y en deuda con todo y todos, pero al menos la gente tenía, en general, la sensación de haber atravesado el túnel con el cese de hostilidades. Había pobreza y desempleo por doquier, y el valor de la moneda nacional se había desplomado, pero el estado de guerra se había ido, y con él la conscripción, los sabotajes, las estaciones de radio clandestinas, el cuerpo de gendarmería y, de ambos lados, la persecución política. La gente seguía matándose mutuamente, ¿verdad? Pero esta vez por dinero, y matar por dinero era algo que la ciudadanía, de un modo extrañamente optimista, podía tolerar, porque ello también ocurría en países más poderosos y desarrollados de la región, como México, Chile y Argentina. El miedo de que los Ivano Castro nos invadirán, ya era cosa del pasado. Ya nadie pensaba en ello con seriedad, ni siquiera los abuelitos de fulanito y sutanita. De hecho, la salud de Castro estaba tan deteriorada, y los detalles de su estado mantenidos tan en secreto, que muchos rumoraban, de manera burlesca, que Fidel ya había estirado la pata, y Raúl solo esperaba la que él considerara una fecha gloriosa para anunciárselo a Cuba y al mundo. Lo que importaba en realidad era que uno tuviera un lugar al cual poder llamar hogar, así estuviera hecho de adobe o láminas, por supuesto, la tele, y, como una especie de sueño distante pero dulce, un carrito de los 70s a un precio por debajo del que tenía cuando fue puesto en remate. Pero entonces la gente empezó a pedir más. No porque les diera la gana, sino porque sabían que tenían el derecho a hacerlo. Vivir en paz estaba bien, pero el pueblo se fue percatando, poco a poco, de que también podía vivir dignamente. Dicho despertar fue el responsable de gestar la entrada de Mariano Echeverría en la escena política. Echeverría llegó a la presidencia como candidato del otrora movimiento insurgente del país, ahora hecho partido político. Mucha gente aún miraba con recelo la existencia de dicho partido, y su envolvimiento en la vida política, pues nadie negaba, ni ellos mismos, que en tiempos de la guerra civil, hubieran secuestrado, dinamitado, y ejecutado asesinatos políticos en nombre de su causa, pero Echeverría era distinto porque él, a diferencia de antiguos candidatos fallidos de la oposición, no había participado en el conflicto armado. De hecho, Echeverría era joven, un columnista y escritor dinámico que, con sus trabajos, parecía identificarse no solo con la nueva generación de intelectuales, sino también con la gente del común. Esta era la señal, y el candidato que podía acabar de convencer al electorado de votar por un partido por el que nadie se había atrevido a votar, plagado de incertidumbres. Echeverría no llevaría a la nación al marxismo, y aparte de sus publicaciones, él tenía su sobresaliente oratoria para probarlo. Echeverría no se trababa al hablar, y el dinamismo de su juventud lo hacía ver como alguien más que carismático, porque hay que tomar en cuenta que en el carisma ya no se podía confiar, pues había sido usado por un sinnúmero de tiranos alrededor del mundo, honesto, que trabajaría para el pueblo, o al menos lo intentaría. El oficialismo se horrorizó. Sabía que las cosas no podían ser como antaño, y silenciar a aquello que les hacía estorbo ya no era una opción viable. Simplemente no podía ser con alguien de la fama de Echeverría, no con un ganador del Rómulo Gallegos. Sería suicidio político. Aquellos en el poder y quienes financiaban su campaña, los mismos de siempre, como les llamaban en la calle, recurrieron entonces a una sistemática operación de descrédito, sin precedentes en la historia electoral de la nación. Indagaron en lo más profundo de la vida de Echeverría, y trataron de derribar su imagen pública con asuntos ajenos a su faceta como candidato presidencial. Se decía incluso que, si Echeverría se tira un pedo, ahí tienen para joderlo. Las batallas en defensa y en contra de la reputación de Echeverría se daban incluso en la red, mentándose la madre fanáticos y detractores día y noche, a veces ni siquiera por activismo, sino por simple diversión, por mórbida que fuera. Con todo, ninguna encuesta era favorable al oficialismo. Tan precaria era su situación, que solo una compañía encuestadora le daba una muy ligera ventaja a su candidato sobre Echeverría, y esta era la que ellos habían contratado.
La mala racha no le dio descanso al oficialismo, una cosa llevó a la otra, y al final, a pesar de la desesperada cadena de calumnias, Echeverría llegó a ganar la elección de aquel año, convirtiéndose así en el primer representante de la izquierda, en la historia de la nación, que ostentara el título de jefe de Estado. Con el paso del tiempo, Echeverría mostró no estar muy por encima de sus anteriores como estadista, pero ciertamente no era malo, y aunque el darle más prioridad al bienestar social que a la inversión no ayudó al crecimiento de la economía, esta ciertamente no se vino a pique. La población, en general, parecía aprobar su gestión, y los cuerpos de seguridad no daban señales de serle desleal por representar a un partido que antaño, como cuerpo insurgente, liquidara a cientos de soldados y policías en todo el país. Por eso, nadie supo explicarse cómo pudo darse el golpe de Estado del 3 de marzo, en el que Echeverría fue forzado a abandonar el palacio presidencial, para luego ser exiliado lejos del país. Parte del Congreso, en contubernio con el Estado Mayor, presentó de inmediato, en cadena nacional, las razones de este no golpe. No podían llamarlo así, pues esas cosas ya no se daban en el siglo XXI, sino más bien de la expulsión de un líder incompetente y agresivo, que amenazaba con reformar la Constitución de manera ilegal. Según ellos, la ley les amparaba, y la acción que habían realizado, pese a su decididamente agresivo proceder, no era ilegal. Todo había sido con la intención de proteger el orden constitucional, impidiendo el surgimiento de un dictador en potencia, como lo llamara el presidente del Senado. La gente protestó, por supuesto. Era inaudito que a esas alturas tratara de justificarse la usurpación del poder de un modo tan cínico. Pero a 10 décadas de haber comenzado el nuevo milenio, el brío de las antiguas generaciones, aquellas que compusieran el grueso de los comandos insurgentes que tanta batalla le dieran al ejército de la República desde los cerros, se había ido. Nadie quería tomar las armas. Nadie. Aquella simplemente no era una alternativa. Se había visto ya más que suficiente derramamiento de sangre, y pensar en revivir el pasado, por mucho que la población desaprobara el proceder del gobierno provisional, no era una opción. Hubo unos pocos que intentaron organizar una resistencia armada como la de antaño, revivir el espíritu de la guerrilla de los 80s, pero el proceso se dio de manera desorganizada, y el partido de oposición se encontraba dividido respecto a la decisión del golpe de Estado. La mayoría de intentos fueron controlados por las fuerzas de defensa, pertinentemente entrenadas en tácticas antisubversivas, y equipadas con armamento de última generación. Solo 2 grupos no pudieron ser detectados y eliminados durante este proceso, pero aún así la presencia del ejército y la policía era tan abrumadora, y el número de hombres y armas en las filas guerrilleras tan escaso, que prácticamente se encontraban en un estado precario y limitado. A pesar de su existencia, el gobierno provisional se hallaba en calma, teniendo la certeza de que ninguno de los dos, así se combinaran, era una seria amenaza a sus planes. Pero entonces, una tarde de agosto, el cuartel de la policía de la colonia San Gabriel, que se hallaba en uno de los sectores más poblados de la capital, y en un momento en el que contaba con poco resguardo, fue asaltado por un grupo de desconocidos, muriendo 8 cabos y 2 oficiales. La División de Seguridad Ciudadana se hallaba consternada por el incidente. Al principio se pensó en la nueva guerrilla, y no se descartó la posibilidad de que pandilleros hubieran estado detrás del ataque. Sin embargo, nada parecía corroborar esta última hipótesis, pues las pandillas de la zona no estaban en malos términos con las autoridades como para montar un atentado de esta envergadura, lo cual llevó a los investigadores a responsabilizar, provisionalmente, a la nueva guerrilla. No obstante, en secreto, el cuerpo de inteligencia tenía razones para desligar a la insurgencia de la autoría del crimen. Los casquillos recogidos en el interior del cuartel revelaban que los perpetradores no habían utilizado balas de 7.62 y 5.45 milímetros, características de las armas que portaban los guerrilleros, sino de 5.7 milímetros, revelando que el asalto se efectuó con armas hechas en Occidente. Además, a pesar del éxito del ataque, y de su alto valor propagandístico, en secreto, los 2 grupos beligerantes en el país, en un comunicado publicado por la red, negaron haber estado detrás de esta operación, diciendo, sin embargo, que la lucha popular contra la represión no estaba limitada a la insurgencia, y que la gente no podía permanecer perpetuamente insensible ante la represión del gobierno golpista. De ser cierto esto, ¿por qué nadie había tomado responsabilidad por el asalto? ¿Por qué la ausencia de comunicados o manifiestos? Justo cuando Seguridad Ciudadana empezaba a preguntarse quién podía ser el responsable, empezaron a suscitarse ataques similares en toda la República. Un día, un pelotón que patrullaba en la zona oriental. A las 2 semanas, 2 radiopatrullas de la Policía Rural. Un mes después, 5 agentes de la División de Protección a Personas Especiales en la sede diplomática chilena, sin que se produjera toma de rehenes, y al día siguiente, los 7 guardias de seguridad que protegían un convoy que transportaba dinero a la central de un banco de la metrópoli, sin que se tocara un solo centavo. Todos muertos en ataques rápidos y efectivos, montados por no más de 4 individuos, sin darles tiempo de resguardarse o pedir refuerzos.
¿Cómo se llamaba el grupo y quiénes eran sus miembros? Era algo que la policía seguía investigando día y noche, sin hacer mucho progreso. Sin embargo, algo les había quedado muy claro. Fueran quienes fueran los asesinos, su motivación no era ideológica o monetaria. Ellos simplemente buscaban figuras de autoridad a las cuales desafiar y aniquilar, entre mejor reputadas y temibles, mejor, como si se tratara de alguna especie de juego. Ya que ellos se negaban a dar la cara, o a manifestar sus intenciones, policías, soldados, seguridad privada y demás, empezaron a llamarlos malditos hijos de la gran puta. No obstante, debido a que este título era demasiado extenso, e imposible de pronunciar en los noticieros, y al hecho de que, fueran odiados o no, estos asesinos eran muy profesionales en lo que hacían, la gente comenzó a decirles, simplemente, los malditos.